Buenas noches. Hoy bien podríamos arrancar hablando de cuentas, de presupuestos, de los de Navarra que hoy han sido rechazados, por ejemplo, o de los de Europa, donde España se juega esta noche miles de millones de euros. Podríamos hablar de esas macrocifras, pero preferimos empezar este diario hablando de otras, de los 6.450 euros que unas jóvenes navarras han devuelto a la policía después de que, por descuido, alguien los perdiera en un centro comercial. Su gesto honrado merece hoy nuestra portada porque en tiempos de ajustes, de cinturones apretados, de penurias y estrecheces, la honestidad vale más si cabe y estamos necesitados de solidaridad e historias en positivo, y con ellas queremos comenzar hoy nuestro diario de la noche. Arrancamos. El guión cromático de la votación no se ha movido ni un milímetro. Tal y como estaba previsto, el Parlamento ha paralizado los presupuestos del Gobierno. El año que viene Navarra tendrá cuentas prorrogadas y prorrogadas las gestionará el Gobierno, porque Barcina insiste en que esto no llevará a las elecciones anticipadas. Lamentar que no haya habido un consenso, pero desde el Gobierno seguiremos trabajando con los presupuestos prorrogados. Considero que unas elecciones anticipadas en este momento no son oportunas para solucionar el verdadero problema que tenemos en nuestra comunidad. No de la oposición a las cuentas y un tal vez a la reforma fiscal que sí ha pasado el corte de las enmiendas. Queda margen para el acuerdo a través del debate parlamentario, donde se debatirán las aportaciones de unos y otros. Y también unos y otros han intentado trazar esta tarde una estrategia común para defender sus intereses ante el presunto desvío de fondos de ASFI. Multitudinaria reunión de presidentes de comunidades de vecinos en Pamplona. Intentan coordinarse y establecer un protocolo común. La Guardia Civil también trata de ayudarles y atender asesorando a numerosos vecinos afectados. La mayoría de la gente que llama muy preocupado, llama bloqueado, no saben qué hacer, no saben los recibos que le van a devolver. Hay comunidades que hay verdaderos dramas, comunidades que les han devuelto el recibo del gas con cantidades muy elevadas, que no tienen dinero. El Servicio Navarro de Salud tendrá que indemnizar con 204.000 euros a un paciente por las lesiones que su bebé sufrió en el parto. Una mala praxis que ha ocasionado a la niña movilidad reducida en su brazo derecho. La sentencia es recurrible. Sucedió en el hospital de Tudela. Parlamento y Federación Navarra de Municipios y Concejos declaran de manera institucional su apoyo a la lucha contra la violencia de género en nuestra comunidad. Han bajado un 12% las denuncias este año. Se sospecha que es debido al alto coste del caso judicial. Navarra se protege contra los excesos de aforo en bares y fiestas. A partir de ahora, las discotecas y salas con capacidad de más de 100 personas tendrán que colocar un letrero en la puerta donde se marque el aforo máximo permitido y el número de personas que hay cada momento en el interior. No es la primera vez que sucede, pero desde 2003 Navarra no se manejaba con unos presupuestos prorrogados. El año que viene tendrá que volver a hacerlo porque, tal y como estaba previsto y anunciado, hoy las cuentas se han tumbado en el Parlamento. La oposición ha aprobado enmienda a la totalidad porque las cuentas, dicen, no sirven para combatir la crisis. La consejera de Economía ha defendido todo lo contrario y ha resaltado que aseguraban las prestaciones sociales. Mientras, la oposición, tirando de ingeniería lingüística, ha calificado los presupuestos de austericio. Poco podía hacer la vicepresidenta Goicoechea para convencer a la oposición, aún así lo ha intentado. Goicoechea asegura que su proyecto garantiza la prestación de servicios esenciales en salud, educación y políticas sociales. Y dice que unas cuentas prorrogadas no son buenas para Navarra. Se diga lo que se diga, el proyecto de presupuestos que hoy salgo a defender es realista y continuista. Digo realista porque responde a la realidad de la comunidad. Pero la responsabilidad a la que la vicepresidenta ha apelado por última vez a la oposición no ha surtido efecto. Tal y como habían anunciado, PSN, Navai, Bildu, Izquierda Esquerra y los dos parlamentarios no adscritos han apoyado las enmiendas a la totalidad. Ser realista no conlleva inequívocamente aplicar políticas derechistas. Son los presupuestos de más paro, de más desigualdad. Quien ha traído aquí este proyecto de ley no estaba pensando en los problemas de los ciudadanos, sino que estaba
pensando únicamente en unos determinados intereses particulares. Usted, señora Barcina, va a obtener una derrota política. No podemos permitir destinar dinero público a seguir salvando entidades y corporaciones financieras y hacerlo derivando esos recursos de servicios básicos. Son presupuestos de recortes masivos. Constituyen, en nuestra opinión, un auténtico austericidio económico y social. Preferimos dar tranquilidad a los que más tienen y más ganan diciéndoles que no les vamos a pedir nuevas contribuciones antes que pedirles un esfuerzo más para ayudar a los que más lo necesitan. UPN se ha comprometido a elevar el techo de gasto en relación con la reforma fiscal y ha emplazado a los grupos a llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre. Los regionalistas solo han contado con el apoyo del Partido Popular. Son muy capaces de ponerse de acuerdo para destruir, como hemos dicho muchas veces, pero desde luego acreditado tiene que son incapaces de ponerse de acuerdo para hacer algo positivo. El Gobierno de Navarra, por primera vez desde que comenzó la crisis en el año 2008, ha adaptado el presupuesto a la realidad económica. Así que Navarra tendrá presupuestos prorrogados. Por primera vez en 11 años, la oposición se ha puesto de acuerdo para devolver las cuentas al Gobierno. La presidenta ha lamentado que no se haya conseguido el acuerdo, pero ha insistido en que el Gobierno va a seguir adelante gestionando las cuentas prorrogadas. Ha vuelto a descartar que vayan a adelantarse las elecciones. A los que hablan de alternativas, Barcina les ha recordado que solo hay un camino. Escuchen. La oposición, si quiere una alternativa, pues nuestro amejoramiento nos permite una moción de censura. Si son capaces de ponerse todos de acuerdo con Bildu al respecto, pues esta opción es la que tienen desde hace tiempo. Yo considero que unas elecciones anticipadas en este momento no son oportunas para solucionar el verdadero problema que tenemos en nuestra comunidad. Partido Socialista que ha descartado de nuevo en los últimos días la moción de censura. Esta opción a la que se refería la presidenta sigue insistiendo, sin embargo, en la apertura de un nuevo tiempo político de diálogo sin exclusiones. Bildu le ha cogido el guante y ha respondido que si quieren virar hacia la izquierda, allí estarán ellos. Por tanto, no vamos a excluir absolutamente a nadie a la hora de dialogar. Otra cosa luego son los acuerdos, porque los acuerdos se fundamentan en el qué, en los contenidos, y desde luego ahí pues hay diferencias muy importantes. Si lo que ustedes todavía no tienen decidido, o lo van a ir decidiendo, si ir hacia la derecha o definitivamente mirar a la izquierda, pues bueno, sepan que en ese lado izquierdo estaremos nosotros. De momento PSN y Bildu y el resto de la oposición, excepto el PP, se ha puesto de acuerdo, como hemos dicho, para tumbar las cuentas, pero no para devolver la propuesta de reforma fiscal del Gobierno. Los socialistas se han abstenido, así que las 4 enmiendas a la totalidad que se habían presentado se han desbaratado, se han venido abajo. La ley de impuestos, la reforma fiscal, pasa pues el corte, apoyada por UPN y por el PP, y seguirá la tramitación parlamentaria. Durante las próximas semanas van a debatirse las aportaciones de los grupos hasta que sea votada en el último pleno del año. Veremos si en esta materia se logra alcanzar un acuerdo entre los partidos. Todo eso que les hemos contado en el interior. Y en la calle, esto otro, pitidos de los sindicatos que se concentraban a las puertas de la Cámara para mostrar su rechazo al proyecto presupuestario del Gobierno. Pitos también a media mañana, justo en el momento en el que el Parlamento se concentraba, como viene haciendo de manera habitual, contra la violencia de género. Una representación de Herri Equimena ha mostrado su rechazo a las cuentas del Gobierno. Algunos parlamentarios de Nafarroa Bai y Bildu se han sumado a la protesta. La concentración ha acabado pidiendo la dimisión de Unión del Pueblo Navarro. Protestas por los presupuestos que no han prosperado en Navarra y también protestas, las hemos visto en Madrid, por las consecuencias que los presupuestos europeos pueden tener para España, sobre todo para los agricultores. Las ayudas de la PAC están en la cuerda floja, podrían perderse miles de millones. Hoy los 26 socios comunitarios buscan un acuerdo sobre el presupuesto plurianual, el que va de 2014 a 2020. El presidente Rajoy ha llegado con la intención de dar batalla y de pelear por unas cuentas, ha dicho, que sean favorables para España. Ha asegurado que va a estar activo durante las negociaciones que comienzan ya. El presidente no ha querido hablar de cifras concretas y ha reiterado que España está en una posición ambigua, porque en este nuevo marco presupuestario pasará a ser contribuyente neto de la Unión y, por tanto, si el presupuesto baja, España aportaría menos dinero.
Yo espero que salga una cosa razonable y aunque estamos hablando de un presupuesto que comenzará a regir en el año 2014, sería bueno que hoy se resolviera. Lo que vamos a intentar es que lo que salga algo equilibrado y sensato, porque ya le digo, también depende del presupuesto de ingresos, por tanto de lo que nos corresponda aportar, y no se puede ver una partida en solitario, lo que hay que ver es en su conjunto todo el presupuesto. Hoy nueva cumbre, pero esta vez cumbre importante de verdad, porque se decide el presupuesto plurianual de la Unión, los dineros con los que va a contar Europa hasta el año 2020, y eso tendrá consecuencias directas, como hemos dicho, para España, porque se están jugando miles de millones en los fondos de cohesión o en los fondos de la PAC. Así que sobre esto va a pivotar esta noche nuestro análisis. Y con qué mejor para analizar este asunto que con el eurodiputado navarro, eurodiputado del Partido Popular, Pablo Zalba. Señor Zalba, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy cumbre europea importante, se dice casi en todas, pero esta marca una estrategia económica de mucho tiempo y viene a establecer una política de dos bloques. El sur de Europa, más asociado a las propuestas de Durão Barroso, más cercano a crear un presupuesto expansivo, y por otro lado los países de la zona norte, que se posicionan más con Van Rompuy para que sea un presupuesto austero, que muestre la austeridad. España está en el bloque de los países del sur. ¿Por qué? Bueno, es evidente que es un momento difícil, ha explicado usted muy bien los dos bloques, pero además hay otras variables. Es verdad que estamos en una crisis económica donde los gobiernos deben hacer un esfuerzo de consolidación fiscal y que están haciendo la mayoría de ellos, y evidentemente el presupuesto comunitario también debe ir en esa línea. Pero también tenemos que tener en cuenta que hoy la Unión es una Unión a 27, que pronto, a partir de enero, será una Unión a 28, que es una unión en recesión económica en la mayor parte de los países, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para impulsar el crecimiento, que hay una partida importantísima que es el sector agrario, que se pone de manifiesto en la PAC y que es uno de los puntales de la Unión Europea y que hay que tener también en cuenta. Y luego está la variable que también han explicado, que España seguramente pase de ser país receptor a país que aporta más dinero del que recibe. Evidentemente nuestra situación económica, a pesar de las graves dificultades que estamos teniendo en los últimos años, ha mejorado mucho en los últimos años, y además con la incorporación de los países del este, pues la renta media de la Unión Europea ha disminuido. Por tanto, la clave es minimizar ese recorte que quieren hacer los países de Europa. Yo creo que el Gobierno va con esa voluntad de luchar duro por los intereses de España y por los intereses del resto de la Unión Europea. ¿Por qué Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno español, defiende en Europa una política más de lanzamiento, una política que permita una cierta alegría económica, y en España está teniendo una austeridad acérrima para fijar el compromiso de déficit, ¿no? Bueno, porque podrían entenderse como dos visiones distintas, ¿o no lo son? No lo son en absoluto. Tenemos un compromiso para cumplir el objetivo del déficit con las instituciones europeas, precisamente, pero a su vez Europa necesita un presupuesto coherente con la situación actual. Además, los países que se oponen, paradójicamente, y esto no ha tenido mucha repercusión, que son principalmente Alemania y el Reino Unido, porque es un país euroescéptico que lo que pretende es precisamente que no se avance en la integración económica, sino todo lo contrario, que haya una devolución de competencias a los Estados miembros, y Alemania, pues un poco yo creo para presionar y seguir tensionando esta cuerda de negociadora de ambos aspectos. Pero, por ejemplo, lo que no es coherente es que, por una parte, estemos continuamente diciendo que tenemos que avanzar en la integración económica, por ejemplo, con una supervisión bancaria, de la que tanto hemos hablado últimamente, y no dotar con recursos esas nuevas instituciones que queremos crear. Por lo tanto, es clave, y son dos marcos diferentes, es clave dotar a la Unión con un presupuesto coherente con la estrategia. Veremos qué pasa, ¿no? Porque es la primera reunión en este sentido y hay todavía mucho tiempo por delante. Estamos hablando del año 2014, habría un año para negociar y no sería la primera vez que se alcanza... Sería la primera vez que se alcanza un acuerdo en la primera reunión, ¿no? Como la que vamos a tener hoy. Yo quisiera preguntar por las ayudas de la PAC. Salga la opción que salga o se consensúe lo que se consensúe, las ayudas a la agricultura se van a ver mermadas de alguna manera. España es el segundo receptor de estos fondos.
pero propuesta una u otra, se van a perder miles de millones en este sentido. ¿Esto lo contempla nuestro país como una mala condición en tiempos de crisis? Bueno, todavía es prematuro hablar de reducción de fondos para la PAC. Sí que es evidente que van a sufrir una merma. Lo que estaba previsto inicialmente es que se mantuvieran los fondos. Eso en términos reales es una ligera disminución, porque obviamente si tenemos en cuenta la inflación y tenemos los mismos fondos que el periodo anterior, supondría una pequeña reducción que es lógica y coherente teniendo en cuenta que hay más países que están para repartir estos fondos. Si ese escenario fuera el que se materializaría, sería un éxito sin lugar a dudas. Es verdad que está sobre la mesa ese recorte que quiere impulsar Alemania con los socios del norte de la PAC. A mí no tengo ninguna duda que el Gobierno va a luchar para minimizar esos recortes. Dicho lo cual, en el peor de los casos, y si esos recortes se materializarían, parece ser que se materializan en lo que se llama en las políticas de revertimiento de la PAC, todo lo que es la cuestión ecológica, que tendría un impacto menor en lo que es España. Por lo tanto, yo creo que primero el Gobierno va a luchar para que no se mermen esos fondos y si en el caso de que se mermen tengan el menor impacto posible en la PAC tradicional que es la hemos conocido hasta ahora. Y muy brevemente, casi en segundos, muchos se preguntan por qué en esta política de austeridad que se quiere marcar en Europa no se empieza recortando, mejor dicho, estructuras, funcionarios. Se habla de un gigante, ¿no?, la Unión Europea a nivel de infraestructuras. ¿Ahí se meterá también tijera y mano o no? Bueno, yo creo que hay que gastar de forma eficiente y es verdad que si avanzamos en la tan ansiada y necesaria integración económica, lo que suponía la creación pues, de un Banco Central Europeo que supervise a todas las entidades financieras, un supercomisario que está sobre la mesa, pues evidentemente habría que dotar presupuestariamente de esas partidas. Y lo lógico es que si dotamos presupuestariamente a unas partidas europeas, se dotara o se redujera del presupuesto de los Estados miembros. Bueno, señor Zalba, muchísimas gracias. Habría mucho de lo que hablar, pero hasta aquí ha llegado hoy nuestro tiempo de análisis. Gracias a ustedes. Bueno, pues cerramos este capítulo, veremos a ver qué pasa, estaremos muy pendientes a lo largo de las próximas horas, pero ahora vamos a cambiar de asunto. Esta tarde, viéndolos a todos juntos, hemos entendido mejor la magnitud del caso. Presidentes de algunas comunidades de vecinos afectadas por el conocido ya como caso ASFI se han reunido esta tarde en Pamplona para decidir si se unen en una acción judicial conjunta contra las presuntas irregularidades que habría cometido la empresa. A los presidentes de comunidad afectados se les ha dado unas pautas a seguir en una reunión que ha contado con la presencia de un centenar de personas. Se les ha recomendado que localicen las cuentas y que se pongan en contacto con los proveedores para evitar cortes en los suministros. También que recaben toda la información posible para cuantificar el posible daño que pudiera haber ocasionado este caso en sus cuentas. Me entiendo que más fuerza se hará, ¿eh? Eso es uno de los objetivos de hoy, un poco desde el punto de vista práctico, ver qué es lo que tienen que hacer los presidentes en sus comunidades y desde el punto de vista un poco de ver si unimos fuerzas o la gente está dispuesta a unir fuerzas para formar una acción común frente a esta hipotética o presunta estafa. Y mientras los vecinos se organizan, continúa la investigación. El objetivo de la Guardia Civil es tratar de aclarar dónde está el dinero presuntamente desviado. El caso ASFI está dejando auténticos dramas familiares. La Guardia Civil trabaja estos días en localizar el dinero presuntamente desviado, pero también en atender a los vecinos perjudicados. Afirman que hay muchas familias con personas en paro que no pueden hacer frente a nuevos gastos. La mayoría de la gente que llama muy preocupado, llama bloqueado. No saben qué hacer, no saben los recibos que le van a devolver. Comunidades que les han devuelto el recibo del gas con cantidades muy elevadas, que no tienen dinero, otras que tenían que tener, pues como mínimo, marca la ley, un 5% de fondo de reserva, no tienen nada. Al parecer el dinero no solo se movía para tapar los agujeros de distintas comunidades de vecinos, sino que se reinvertía en otras empresas del grupo, unos movimientos que las comunidades de vecinos desconocían. Y claro, de eso los vecinos completamente ignorantes de lo que estaba ocurriendo. Incluso las cuentas que se presentaban no coincidían con el dinero real que había en los bancos.
Y los vecinos ya no solamente en principio son esas transferencias que sabemos que pueden ser irregulares, sino que los mismos vecinos están diciendo que hay recibos que se están cargando que no saben ni de qué son. El problema al que se enfrentan los vecinos no es solo la desaparición del dinero, sino que además, al dejar las cuentas en saldo negativo, tienen que hacer frente a las comisiones de más de 1.000 euros que les están cobrando los bancos. La Guardia Civil continúa investigando a Iñaki Gil, dueño de Asfi, por un presunto delito de apropiación indebida y blanqueo de capitales. Otros 4 trabajadores están también imputados, pero la operación continúa abierta, por lo que esta cifra podría aumentar. El Servicio Navarro de Salud ha sido condenado a abonar 204.000 euros por las lesiones que sufrió una paciente y su bebé en el parto. Según consta en las sentencias, se realizaron maniobras incorrectas que provocaron una parálisis braquial obstétrica. Esta lesión se produjo durante el parto que tuvo lugar en este hospital, el de Tudela, en el año 2009. Provocó a la recién nacida secuelas que le impiden la movilidad en el brazo derecho. La familia había solicitado una indemnización de 300.000 euros. Se puede recurrir la sentencia. Si hablamos de justicia, hoy ya saben que entran en vigor las nuevas tasas judiciales, aunque la medida no se ha puesto en marcha y no lo hará hasta dentro de unas semanas porque aún no están actualizados los formularios. Todavía no se paga más, pero las críticas hoy han sido contundentes contra el Gobierno, aunque el ministro ha defendido e insiste en los beneficios de la nueva ley. Lo que hace el sistema es ampliar los beneficios de la justicia gratuita y, por lo tanto, serán más los españoles que tengan la posibilidad de acudir a los tribunales sin tener recursos propios. Y quiero recordar que lo que nosotros estamos en estos momentos estableciendo es un régimen que es 1/3 de la media de la Unión Europea. Solamente un 10% del coste total de la justicia en España será sufragado por las tasas, frente al 30% que es la media de la Unión Europea. Y hoy no ha hecho falta en este caso llegar a la justicia porque la honradez de 2 jóvenes ha pintado el más feliz de los finales para una mujer que había perdido su bolso en el baño de un centro comercial. Un bolso extraviado por descuido con nada más y nada menos que 6.450 euros en su interior. 2 chicas de 15 años encontraron el bolso colgado en el dispensador de papel higiénico de este baño en el centro comercial Itaroa. No se lo pensaron 2 veces y lo entregaron en la oficina que Policía Foral tiene en la Plaza del Castillo. Por suerte, además de los billetes, estaba la documentación de la propietaria, una vecina de Sarriguren de 26 años que ya había denunciado la desaparición a la Policía Municipal. Ha recuperado el bolso, el dinero y entendemos que la sonrisa. Y a partir de ahora, las discotecas navarras y los locales para fiestas tendrán que colocar en el exterior una señalización electrónica que indique el aforo del local y el número de personas que hay en el interior en cada momento. Es una medida que está estudiando el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra y que llega después de que hace unos días se conociera la sanción a la Sala Marengo y al bar Catos de Pamplona por haber duplicado el aforo permitido. La medida afectará a las discotecas o salas de fiestas con aforo de más de 100 personas. El próximo domingo, 25 de noviembre, va a celebrarse el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta mañana se ha llevado a cabo la presentación de los actos que se realizarán en Navarra. El Parlamento y la Federación de Municipios han cerrado declaraciones institucionales para apoyar esa fecha. Aunque el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres no es hasta el domingo, los actos organizados para mostrar la repulsa hacia la violencia machista han comenzado hoy. A las 12 de la mañana el Parlamento de Navarra ha llevado a cabo una concentración de 5 minutos para mostrar su repulsa hacia este tipo de violencia. También hoy se han presentado los distintos actos que la Federación Navarra de Municipios y Concejos llevará a cabo durante los próximos días y que se cerrarán con una manifestación el domingo a partir de las 12 de la mañana. Ante esta realidad hay que trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres a través de la eliminación de las discriminaciones mediante la protección de sus derechos. En lo que va de año, las denuncias por violencia de género se han reducido en un 12% respecto al año pasado, aunque los expertos señalan que puede deberse a la crisis, dado que las dificultades económicas para poder asumir los costes de un proceso judicial ha podido provocar ese descenso. También coinciden en que el ámbito escolar es ahora donde más urge actuar y han organizado distintas actividades educativas
para erradicar esta lacra social. Se han colgado una serie de materiales que son vídeos, una historia a través de Twitter que refleja muy bien pues, situaciones que se están dando ahora mismo de violencia de género entre los jóvenes para que se sensibilicen y realmente pues sean conscientes de ello. A los actos centrales contra la violencia de género se han sumado un total de 36 instituciones, entre las que se encuentran ayuntamientos, concejos y mancomunidades de Navarra. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo, sí o sí? Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones, sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos, sí o sí, con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Osasuna ha hecho ya los últimos deberes, se ha ejercitado por última vez antes del choque de mañana viernes, en Anoeta. Armenteros es la única novedad en la convocatoria para un partido en el que todo lo que sea sumar es positivo. Eso es lo que ha dicho al menos el míster, a quien hoy hemos escuchado en rueda de prensa. Osasuna necesita los puntos ante la Real para salir de los puestos de descenso, pero ojo que la Real también está resurgiendo en los últimos partidos. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo, sí o sí? Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones, sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos, sí o sí, con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Con la crónica deportiva nos despedimos. Volvemos el próximo lunes con más Diario de la Noche. Ustedes disfruten del fin de semana y ahora a descansar, pero antes, cara a cara con Roberto Cámara. Adiós.